¿Cuántos aquí se han sentido ansiosos un día? Con estrés, con impotencia, con angustia, con aflicción. Hay una palabra donde el Señor le dice al pueblo y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿cierto? Pero también hablaba acerca de la importancia del afán y la ansiedad, que no nos envolviera, porque muchas veces el afán y la ansiedad nos hace tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo manejaría el Señor Jesucristo si estuviera presente hoy el estrés? ¿Cómo está manejando usted su vida con el estrés? ¿De dónde nació ese término del estrés? ¿Qué significa estrés? Ansiedad. De hecho, el estrés ha llegado a un punto donde la gente se ha suicidado, ¿cierto? Y hoy en día se necesitan tratamientos psicológicos, tratamientos físicos, tratamientos médicos para enfrentar el estrés. Y por lo general, cuando usted va al médico, que lo revisan o algo y usted tiene un cúmulo aquí de nudos, está estresado. La hermana Angie Serrano trabaja buena esa parte. Cierto que muchas personas están estresadas, se les hace un nudo y hay que hacerles una terapia. Pero si miramos el fondo de las cosas, la realidad de las cosas, tenemos una fuente profunda que nos puede ayudar en eso, y la cual nosotros, creyentes que somos, se nos olvida. Quiero compartir tres cosas esta mañana importantes que involucra el liderazgo de la iglesia, involucra también a los jóvenes, a toda la iglesia en general como servidores del Señor, pero también entender que es una situación que todos podemos enfrentar. El hecho de que seamos seres humanos nos hace entender que estamos expuestos a angustias, aflicciones, ansiedad y estrés. Así que vamos a leer un momento, por favor, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Allá atrás, ¿me escuchan? Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Me escuchan allá? Ok. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer una partecita porque sabemos que está oscurito, pero el versículo 6 y 7 son versos centrales esta mañana. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uno de los pasajes que me llama la atención es este capítulo 5 de Primera de Pedro, donde él está dando una orientación, les está dando unas recomendaciones al liderazgo de la iglesia. También le está dando recomendaciones a los jóvenes y a todo aquel que pasa por pruebas y dificultades. También nos hace entender que en esas circunstancias que atravesamos no debemos ignorar que Satanás también tiene sus artimañas para envolvernos y destruirnos. Entonces, esta mañana vamos a estar compartiendo este pasaje, mirando las realidades que vivimos como líderes, no solamente de la iglesia, sino como de casa, como esposo, como esposa, líderes en el trabajo, como profesionales, y que estamos expuestos ante el estrés y la ansiedad por responsabilidades que tenemos. Así que cuando hablamos de ansiedad, de estrés, de aflicción, estamos hablando humanamente que usted se agita, usted se inquieta y siente una zozobra que hasta afecta su ánimo. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Además de eso, es una angustia que suele presentarse
también por muchas enfermedades. En particular también se habla de que hay una neurosis que le da sosiego, que las personas no tienen cómo descansar y eso no duermen, se ponen nerviosas, temblorosas. Me acuerdo que cuando a mí me tocaba enfrentar los exámenes en bachillerato, me ponía las manos frías y ansioso y me daba sed. Entonces eso a mí me afligía porque podría desconcentrarme en el examen. No sé si a usted le pasó una vez o le pasa cuando va a tener una entrevista. Ahí muestra que usted tiene de pronto una inquietud ansiosa, pero la ansiedad va mucho más allá que un simple nervio. La ansiedad llega al punto tal de que usted se bloquee mentalmente, se puede bloquear espiritualmente, y hoy los psicólogos, los psiquiatras y aún pastores, consejeros se han visto envueltos en situaciones donde hay personas que la situación que están viviendo de estrés, ha habido la situación de poderlos llevar a una clínica. Y creo que hasta aquí todavía no hemos vivido eso, ¿verdad? Pero de cierto va a haber ansiedad. Cuando hablamos también de ansiedad, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de congoja, nos da depresión, porque es que se está viviendo una pena, una circunstancia, cualquiera sea su origen. Y entonces el ser humano se desequilibra. Pareciera que una tormenta envuelve su alma. Cuando estamos hablando de una ansiedad, también estamos hablando de que afecta las emociones y que en algún momento afecta nuestras vidas. El hecho de sentirnos impotentes ante una situación que no podemos resolver en casa, como padres, como esposos, que hay situaciones que tenemos que resolver o enfrentar y no se dan las cosas, eso nos frustra, nos roba el sueño y a muchos les tumba el cabello de tanta preocupación. Podemos decir también que esta palabra ansiedad significa angustia. Hay un psicólogo muy reconocido que era Sigmund Freud y trataba acerca de la neurosis de angustia. Pero si vemos a profundidad, eso envuelve preocupación, inquietud, y esa inquietud no nos deja estar equilibrados. ¿Cuántos aquí han pasado toda la noche sin dormir por una preocupación? Levante la mano. Y usted llora y corre aquí y su corazón se agita y no se soluciona. Todas esas circunstancias las conoce el Señor. En la Biblia se conocen varios contextos cuando se habla de la ansiedad. En Mateo, cuando Jesús le dice a los discípulos que miremos a los pájaros del campo que no se preocupan por la comida, entonces le dice a ellos que cuánto más a ellos los iba a sostener siendo hombres de poca fe. La ansiedad también puede tener causa por el miedo a algo, por el miedo a usted enfrentar una situación, porque usted le teme a algo y como eso que usted teme no lo enfrenta, usted puede estar envuelto en una ansiedad o en un estrés y eso va a agobiar su alma. Dice las Escrituras en Filipenses 2 que nosotros debemos presentar todas nuestras peticiones delante de Él con toda oración y súplica. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. ¿Qué está diciendo esto al respecto de la ansiedad? Dice que no nos afanemos, sino que sean conocidas nuestras peticiones. Ese no nos afanemos, lo que está diciendo el Señor es que sepamos enfrentar la ansiedad, la angustia y el estrés. Muchas personas, para querer salir de este problema de ansiedad, de angustia y de estrés, tienen dos cosas que por lo general se han dado últimamente. Algunas personas se tienden a tomar droga o a fumar droga y otros acuden al suicidio. Por eso aquí nosotros como iglesia necesitamos ser instrumentos como esposos, como esposas, como líderes para dar una palabra de aliento a aquellos que hoy están afectados por este flagelo de ansiedad, de estrés, de angustia que los está bloqueando y Satanás está aprovechando para destruirlos. Es un papel que nos corresponde a todos. Entonces, en la ansiedad
Podemos decir que se desenvuelve en el hombre como una situación que se presenta porque somos seres humanos. Pero, aunque hay ansiedad, lo primero que Dios nos dice es que confiemos en Dios. Por eso en Salmo dice que echemos toda nuestra carga sobre Él y Él nos sustentará. Capítulo 5 de Primera de Pedro nos hace entender algo. El versículo 1 hasta el versículo 3 vamos a hablar con los líderes de la iglesia. El apóstol Pedro ve la situación de que hay que apacentar la grey, de que hay que trabajar con gente en la congregación y que necesitamos ser responsables con ellos. El mero hecho de que al liderazgo muchas veces se le dé la responsabilidad o la carga o autoridad lo va a llevar a sentir temor, lo va a llevar a sentir estrés, porque muchas veces se va a sentir incapaz de realizar tal función por lo que le delegaron. Así que uno de los puntos que podemos resaltar esta mañana es que en la iglesia el liderazgo muchas veces por la responsabilidad que tiene puede angustiarse, puede llenarse de zozobra y de estrés. Y dice las Escrituras: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con vosotros, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La ansiedad puede venir a nosotros, hablando del liderazgo de la iglesia, por la responsabilidad que tenemos de tratar, de lidiar, de relacionarnos con la congregación, donde hay muchos caracteres, pensamientos, donde hay muchas líneas de pensamientos. Y muchas veces tendemos a frustrarnos porque tendemos a no saber cómo relacionarnos con esa persona, cómo llegar a él, cómo llegar a ella, porque puede ser explosivo, puede tener un comportamiento, y a nosotros Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidarlos a ellos o cuidarlos a ustedes. Es allí entonces donde el Señor, además de darnos la responsabilidad, mírese bien, nos dice lo siguiente: que cuando cuidemos a la grey, hablando con los líderes, que cuando tratemos con la gente de la iglesia, nos muestra un desafío. Dice que debemos cuidarlos no por fuerza. ¿Cuántas veces uno como líder quisiera cambiar el corazón del hermanito, de la hermanita, que sea comprometido, que sea dispuesto, que honre al Señor, que llegue temprano, que sea ejemplo? Uno quisiera como que cambiarle el corazón a la gente de un momento a otro, de una manera rápida. Y muchas veces por el querer responder, por querer dar honor a ese privilegio, muchas veces porque nosotros tenemos esa responsabilidad, tendemos a equivocarnos y tendemos también a obligar a la gente. Por eso está diciendo el Señor que no tratemos con ellos con fuerza. Está bien que el Señor nos dice que para que las personas lleguen al evangelio que los forcemos, pero ese es otro contexto. Lo que está diciendo aquí las Escrituras es que no lo hagamos por fuerza. Sentimos la responsabilidad como líderes de que se involucren, que se les hace el llamado, pero tal vez no respondan y no se comprometan. Y eso muchas veces nos puede desenfocar, aunque tenemos la responsabilidad y ya estamos haciendo las personas que hagan las cosas por fuerza. Y dice acá, no por fuerza también a nosotros, sino voluntariamente. O sea que la responsabilidad la vamos a cumplir no por fuerza, pero tampoco vamos a hacer que los hermanos cumplan las cosas no por fuerza, sino voluntariamente. Y el hecho de que se mueva nuestra voluntad a favor de la voluntad de Dios, tenemos ganancia. El apóstol Pedro está inspirado allí y apunta primero al liderazgo de la iglesia, lo que hoy también nos envuelve a nosotros como líderes de la iglesia. Así que hay desafíos, no por fuerza, dice, no por ganancia deshonesta, sino
con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. No solamente es tener la responsabilidad, sino la gracia de Dios, pedirle mucha dirección al Señor, amado, porque lo más difícil en esta tierra es tratar con gente. Pregúntele a su esposo cómo se la lleva con usted. ¿Cierto? Y están bien y muchas veces hay circunstancias. Los hijos también. En una empresa. O sea, lo difícil hoy, aunque seamos cristianos, es tratar con personas. Pero a pesar de eso, Dios viendo eso y sabiendo que eso se va a presentar, Él dice: hey, Amílcar, te voy a colocar esta responsabilidad. Raquel, te voy a asignar esta responsabilidad. Ginette, te voy a asignar esta responsabilidad porque necesito que tú seas un ejemplo como maestro, como maestra, como tesorero, como intercesor, como intercesora. Y está diciendo el Señor: no nos vamos a valer de nuestra posición para imponer, para enseñorearnos de los que están debajo de nuestra cobertura, sino que más bien vamos a ser ejemplos. Y esto que el Señor nos está diciendo no solamente lo vemos en el liderazgo que se puede presentar, sino en nuestra casa. ¿Qué desafíos tiene el esposo en casa? O la esposa, soportar todos los días al esposo, soportar todos los días a los hijos, las circunstancias, los compromisos en la empresa, las cargas laborales, la carga de la casa, la carga del ministerio. ¿Cómo enfrentamos eso, mis amados, sin que haya ansiedad, sin que haya estrés? Y más si usted es responsable y le gusta quedar bien, al usted verse afligido por no cumplir algo, un compromiso, se aflige más. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Entonces, esta mañana quiero que tenga usted algo claro. ¿Cómo enfrentamos la ansiedad? ¿Cómo enfrentamos el estrés? Como líderes, como esposos, como padres, como siervos del Señor. Y aquí se ve y se vislumbra como una puerta de descanso. El apóstol Pedro le dice al liderazgo: ustedes tienen la responsabilidad de administrar al pueblo, de apacentar al pueblo. En el contexto viene hablando de hacer buenos administradores. Así que le da de primera al liderazgo la responsabilidad, pero también saber cómo trabajar ese liderazgo, porque tratar con la gente es cosa tremenda. A ellos, a esas personas, no solamente el liderazgo de la iglesia, sino que Dios de una manera las usa o en su casa o en algún lugar tienen un liderazgo, se les da como una esperanza en una promesa. El versículo 4 del capítulo 5 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Tremendo, ¿verdad? Hay uno como que tiene motivos de esperanza para soportar, para entender que aunque haya estrés, hay esperanza. Y dice que esa esperanza no es una esperanza terrenal. O sea que no es una fuente de bendición terrenal, sino celestial. Una corona ¿de qué? De gloria. ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Porque el trabajo que por lo general desempeñamos tiene una fuente espiritual. El liderazgo de la iglesia, el liderazgo en casa, ser cabeza, aún el liderazgo en lo secular, usted siempre va a reflejar a Dios si está en su corazón y es líder. El Señor dice, en el contexto de liderar a la iglesia, hay esperanza. Trabajen porque cuando aparezca el príncipe, o sea, hay un tiempo señalado que se va a dar, mis amados. Y eso nos anima a que no mengüe, porque muchas veces el liderazgo de este contexto, de estos tiempos, por tanto estrés, tantas circunstancias, tantas cosas que vive en la casa, en la familia, tiende a quedarse quieto, tiende a tirar la toalla o darle lugar para que otro pase. Eso no es lo que Dios estableció. Eso es lo que el enemigo quiere para que usted no sea un instrumento del Señor. Ahora habla de esperanza de la promesa divina. Es una recompensa celestial porque dice la fuente, el gran pastor de las ovejas. ¿De quién está hablando? O sea que Jesucristo va a recompensar tu trabajo.
Jesucristo va a recompensar tu entrega, tu angustia, pero lo maravilloso es esto, mire. Aquí en la tierra nosotros nos capacitamos, nos esforzamos para lograr títulos, para lograr reconocimiento, y por el hecho de ser seres humanos que tenemos capacidades nos hacen competitivos. Y usted va y participa, usted va a una empresa, le hacen una entrevista, lo selecciona, tiene las capacidades, tiene el perfil, y eso va haciendo un reconocimiento. Y usted a Dios le ha dado una de inteligencia, le ha dado capacidades, herramientas, creatividad para trabajar, para traer recursos a su casa, y usted se siente muchas veces bien. Un reconocimiento, eso es bueno. Pero hay un reconocimiento celestial que es incorruptible. ¿Por qué? Porque no es de fraude. Hoy, personas que desempeñan un cargo público, personas que desempeñan un cargo profesional en una empresa, hacen fraude con diplomas, con escritos, con certificados para lograr ese objetivo. Pero el Señor está diciendo, va a ser una corona incorruptible, sin fraude, porque viene del cielo para el que trabaja en la tierra con la obra del cielo. Dale un aplauso al Señor. Así que hay reconocimientos terrenales, títulos profesionales, donde por lo general se usa el fraude para obtener reconocimiento, ¿verdad? Eso se ve hoy en día en todo el mundo. Es el pan de cada día el fraude. ¿Cierto que sí? Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros seamos una ayuda de liderazgo y que impulsemos las cosas a pesar de que haya estrés, ansiedad. ¿Qué espera el Señor para qué? Escúchame, iglesia, líderes, jóvenes también. ¿Qué espera Dios, no solamente de los jóvenes y de la iglesia, para que el liderazgo no se estrese? Para que las personas que están con una responsabilidad que tienen que darle a cuenta a Dios no se llenen de ansiedad. Versículo 5. ¿Cómo dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Está el principio de qué, de sujeción. Y en Hebreos el Señor le dice a través de las escrituras a los hermanos que los pastores estamos a cargo de una congregación, palabras más, palabras menos, y que tenemos que darle cuenta a Dios, que estemos sujetos a ellos y que no se sientan cargados y no se quejen por el trato, por decirlo así. Así que una de las cosas que apunta a que el liderazgo desempeñe una responsabilidad y no se llene de estrés, no se cargue, es que tanto en los jóvenes como en toda la iglesia muestren el principio de sujeción. Y dígame, hermano, si no es así, que hoy una de las cosas y problemas que tenemos en la iglesia es que la gente no se sujeta a instrucciones, no se sujeta a orientaciones, porque tiene directrices en su mente, tiene pensamientos diferentes. Y entonces el liderazgo, aún en casa, andamos muchas veces como cogiendo pollos para meterlo en galpón, de un lado para otro. Y el Señor está usando al apóstol Pedro. Pareciera que hay un cuadro allí con los jóvenes, porque se va directamente a ellos y le dice que los jóvenes muestren sujeción. Y más adelantico, ¿qué dice? Que estén ¿qué? ¿Qué más? Léalo. Léalo en voz alta, hermana Raquel, todo el versículo. Escúcheme bien, aquí el Señor nos está mostrando algo glorioso. Una coraza de protección, escúcheme bien, una coraza de protección hacia el liderazgo
por parte de los que se sujetan, por parte de los que están sumisos, por parte de los que están revestidos del Señor. Y qué glorioso es que usted no haga que su esposa se estrese y lo quiera echar de la casa. ¿Cierto? Eso es bueno. Que usted facilite la responsabilidad del que está en autoridad sobre usted. Y cuando Pedro está inspirado por el Señor, él no solamente está hablando por palabras, él sabe lo que le pasó allá en Getsemaní. Principio entonces para que ayudemos a los que están por encima de nosotros en cuanto a autoridad. Seamos sujetos, seamos sumisos, mostremos la humildad. ¿Qué es mostrar humildad? Que no nos la sabemos todas, que dependemos de Dios, que dependemos el uno del otro. Y allí también no solamente dice que mostremos sujeción al liderazgo, sino sujeción unos a otros, sumisos unos a otros. Una cosa es ser manso, pero menso no. Pero muchas veces el liderazgo declina por estas circunstancias, porque no siente un respaldo, no siente un apoyo, no siente un impulso de aquellos que lideran. Por eso el Señor le está diciendo, tengan esperanza, porque hay una recompensa. Mis amados líderes, hay recompensa que por más que usted se esfuerce, que usted quiera ver aquí en la tierra, no lo va a ver, va a ser en el cielo. Corona de gloria para aquellos que están esforzados. No podemos ignorar el estrés. ¿Cómo podemos enfrentar el estrés? Hablábamos de que el estrés se puede enfrentar del liderazgo, de los sujetos, de las personas sumisas para cuidar al liderazgo. Pero también hablaba anteriormente de que el liderazgo puede cuidar a la congregación, no con fuerza, no basándose en imponerse autoridad, sino siendo ejemplos. Y aquí quiero que miren acá todos. Además de tratar con la gente, hoy, una de las cosas más difíciles, mis hermanos, es ser ejemplo. ¿Sí o no? Usted tiene área en su casa donde tal vez no es ejemplo. En su trabajo tal vez no es ejemplo. En la iglesia puede que sea ejemplo, pero puede que no. Pero dice el Señor que es necesario ser ejemplo. O sea que tenemos que luchar por eso. Aunque sentimos situaciones que nos estresan, que nos cargan, el Señor no nos justifica eso, nuestras debilidades. Él dice, yo sé que hay debilidades, yo sé que todo es difícil, pero se puede ser ejemplo. Cuando David iba a estirar los guayos, que ya iba a morir, y ya sabemos que su hijo Salomón iba a estar a cargo, él le dijo estas palabras: ya a mí me espera el camino de todas las personas cuando mueren. Ya yo voy a ser enterrado, por decirlo así. Y le dijo a Salomón dos cosas. Así que, hijo mío, esfuércese y sea hombre. Esfuércese y sea hombre. No le dice sea valiente, sea hombre. Esfuércese y sea hombre. ¿Qué le estaba diciendo? Agárrese bien los pantalones, mijo, porque usted tiene un trabajo fuerte que no le puede sacar pecho ni le puede sacar hombro. Usted y yo tenemos un legado espiritual, nos guste o no, con estrés o sin estrés, con 4 o sin 4. Tenemos una responsabilidad. Pero que Dios nos ha dicho que no te dejaré ni te desampararé. Esa es la fuerza, esa es la base que usted debe tener claro, que usted no puede solo. Ni el mismo Jesucristo lo pudo hacer solo, porque cuando fue bautizado tuvo la cobertura del Espíritu Santo para poder ejercer su ministerio. Ahora dice las Escrituras que hay que tener sujeción, ser sumiso, ser revestido, y eso tiene que ser constante. ¿Por qué Dios habla mucho de eso? Porque hay una identidad como reino que debemos reflejar. Y una identidad como reino que se deja reflejar a través de sus súbditos es con la sujeción, con la sumisión,
con la humildad y dependencia de Dios. Ahí muestra que hay un señorío sobre él que se llama Jesucristo. La iglesia tiene un problema hoy, que muchas veces aceptamos a Jesús como Salvador, pero nos cuesta que Él sea nuestro Señor, Él sea nuestro amo, Él sea nuestro dueño. Entonces, hasta aquí Dios trabaja conmigo, pero de aquí voy yo solo. Y así no es. Y terminamos estresados, cargados, angustiados y muchos en clínicas. ¿Cuántos han ido a una clínica, a un psicólogo por un problema de ansiedad, de estrés? Levante la mano. Eso pasa. El Señor ahora nos muestra uno de los fundamentos, escúcheme bien, que es importante que tengamos claro y que hemos descuidado. Uno de los fundamentos para enfrentar el estrés. Hoy la gente se está refugiando en los psicólogos. No tengo nada en contra de los psicólogos. Hay buenos psicólogos cristianos. Se refugian en los psiquiatras, en los médicos. Dios también ha usado muchas de esas cosas para ayudar a nuestra vida física. Pero si nos ponemos a analizar, nosotros venimos del pensamiento, de la creación, de la palabra. Venimos de una fuente que es Dios. Por lo tanto, como seres humanos, somos seres celestiales, seres espirituales, por decirlo así. Reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Así que el primer fundamento para nosotros refugiarnos y enfrentar el estrés, la angustia, la inquietud, la zozobra, las neurosis de angustia, versículo 6, versículo 7. Lea, hermana Liz. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice dos cosas. Lo primero que dice es que nos humillemos. No está diciendo que te humillen. Está diciendo que usted se humilla ante Dios. ¿Y qué es humillarse ante Dios? Quebrantarse. Rendirse. Señor, no puedo. Tengo este problema. Tengo esta angustia. Tengo esta zozobra. Tengo este estrés. Me duele el alma. Estoy afligido. Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba en Getsemaní. Jesús estaba estresado, estaba como un loco encerrado, no había por a dónde coger, hablando humanamente. Y le dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Si Jesús se sintió estresado, agobiado, ansioso, Él lo entiende. Pero ¿qué hizo Jesús? Se humilló, y dice Hebreos que porque se humilló por ese temor reverente, fue escuchado por Dios. Así que una de las cosas que usted necesita en medio de su estrés, en medio de la ansiedad, en medio de la zozobra, es que Dios lo escuche. Y para que Dios lo escuche, dígale al que está a su lado: tienes que orar. Así de sencillo. Por eso dice en el versículo 7, echando, está la acción, echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad. O sea, está bien que usted pueda ir al médico, está bien que usted pueda ir a un psicólogo, está bien que usted pueda ir a apoyarse en un consejero, pero lo primero que usted debe hacer es refugiarse en la fuente primaria de Dios. ¿Qué es lo que nos falta como iglesia? Yo he conocido pastores que se han bloqueado para orar. Y yo creo que usted pasa situaciones y circunstancias que lo bloquea para orar, que lo duerme y usted no sabe cómo enfrentar las cosas. Eso no le ha pasado, ¿verdad? Así que el refugiarnos en Dios para enfrentar el estrés, la angustia, la zozobra, es humillándonos y echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En pocas palabras, ríndase al Señor. Dios, ya yo no puedo más con ese cabezón de ese canoso, dirá mi esposo. Ahí te lo dejo, derramo mis lágrimas y esto. Dios se va a encargar. Tienes un problema en el empleo.
El jefe, tal vez un compañero de trabajo, te saca la checa todos los días, te molesta y ya tú estás que te lo comes a abrazos. Pero es allí donde hay que refugiarse. Señor, quiero cogerlo por el cuello, quiero estrellarlo, quiero desaparecerlo. El Señor dice, estás bien, estás echando eso sobre mí. Y dígame, hermano, si no es verdad. Nos falta, de todo corazón se lo digo como pastor de la iglesia, que uno conoce gente y mira y trata con los hermanos, pero uno se da cuenta que uno de los problemas que tiene la iglesia con el estrés y la ansiedad es la falta de oración. Lo que ayudó a Jesús a enfrentar el estrés, la zozobra, fue la oración. Lo que ayudó a Moisés a enfrentar la rebeldía del pueblo fue la oración. Lo que hizo que Ana enfrentara el problema, el estrés de la situación que tenía con Penina fue la oración. ¿Por qué no echamos mano de la primera respuesta que nos dice las Escrituras en cuanto a acercarnos al Señor? Humillémonos. Echemos toda nuestra ansiedad. Ojo, está diciendo el Señor que la echemos. Ojo con eso, que muchas veces esperamos que Dios los haga todo. Dios está diciendo, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre el Señor tu ansiedad. ¿Y qué más dice? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando nos dice que nos refugiemos en Él para enfrentar el estrés? ¿Cuál es el propósito? Diga el que está a su lado. Tener cuidado de nosotros. Léalo para que vean. Versículo 7, ¿cómo dice? Entonces, está hablando de un cuidado pastoral celestial. Ahora mismo, mire, el Señor viene hablando de la responsabilidad del liderazgo, los ancianos, los líderes. Viene hablando ahora de la responsabilidad de la sujeción de los jóvenes y de la iglesia. Pero ahora está hablando de una intervención sobrenatural que se va a dar cuando usted, míreme acá, ora. Refugio para enfrentar el estrés. David, en uno de sus salmos, le decía, Señor, los enemigos me están persiguiendo hasta la muerte. Estoy que resbalo, estoy que cargo. Pocas palabras, estoy estresado. Pero él tenía esperanza. Y dice las Escrituras, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Clave, mi hermano, esta mañana, en medio de este calor que también nos estresa, ¿verdad? Cuando dice humillarse, descargarse en Dios, lo hace con un énfasis de refrigerio espiritual, que se obtiene a través de la oración. Es ahí el problema que enfrentan muchos creyentes y terminan, no que sea malo, pero enseguida buscan un psicólogo, un psiquiatra, un médico, y eso está bien, pero es lo secundario que debe hacer. Entonces reemplazamos con la psicología, con la medicina, lo que debe ser primario, la oración. Así que el versículo 6, versículo 7 nos está enlazando que la manera de humillarse, de rendirse, de refugiarse en Dios para enfrentar la ansiedad, el estrés, es la oración. Por eso cuando ustedes leen Hebreos, dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos al trono de la gracia, mis amados? Sino a través de la oración. Así que les estoy animando a desempolvar su vida de oración para que vea que ese estrés, esa ansiedad va a tener difícil la tarea. Pero no se la ponga fácil. No se la ponga fácil. ¿Sabe por qué? Porque si usted se la pone fácil, va a ser más fácil para el diablo intervenir y destruirlo. Vamos a leerlo.
capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Cómo dice? Tenemos que tener una actitud espiritual. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar las intervenciones de Satanás. Y una de las cosas que me atrevo a decir esta mañana es que muchas de las fuentes del estrés, de la ansiedad, es Satanás. Pero aprovecha la oportunidad que usted le dé para él devorárselo. Como dice el versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Voz de trompeta. Versículo 8, 9. Ahora está hablando de otra intervención sobrenatural. Mientras que Dios trabaja a nuestro favor para tener cuidado de nosotros, en medio del estrés y de la ansiedad, Satanás trabaja para devorarnos. Es allí donde entonces, para enfrentar la ansiedad, el estrés, no, hermano, ni se le ocurra ignorar las intervenciones de Satanás. No podemos ignorarlas. Son reales, son manifiestas y no lo van a dejar tranquilo. Más si usted es líder, más si usted hace parte relevante de un ministerio de la iglesia, más si usted está a cargo de una responsabilidad que Dios le ha dado. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo hacemos eso? En el contexto anterior hablábamos de la oración para refugiarnos en Dios. Ahora está hablando de una actitud espiritual para enfrentar la intervención satánica cuando quiere destruirnos con cargas, con estrés, con desánimo, con dificultades, con angustia, con aflicción. La actitud de una fe activa, una fe que se mueve, una fe que no es pasiva. La oración tiene dos cosas: ora y acciona. Oración. Ahora el versículo 8 y 9 nos está diciendo que debemos tener una actitud espiritual. Ojo, sed sobrios y velad. Escúcheme bien. ¿Por qué el apóstol Pedro dice estas palabras? En todo este libro, esta carta de Pedro, Pedro habla y hace mucho énfasis. Oren, veren, oren, velen, oren, veren. ¿Qué estaba diciendo? Cuando estuvo en Getsemaní, Jesús lo invitó a orar y no. ¡Se durmieron! Así que Pedro es un ejemplo fehaciente de lo que le puede pasar a una persona cuando no se refugia en Dios para enfrentar un desafío. En este caso que iban a arrestar a Jesús. Y Jesús le decía: velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. Cuando le pasa a Pedro esa circunstancia, yo le aseguro que en su pensamiento a solas, yo hubiera hecho lo que me dijo Jesús, no me hubiera pasado eso, no lo hubiera negado. Así que Pedro es un ejemplo y está diciendo: miren, hombre, a mí, ¿qué me pasó? Que por dormirme, por no prestarle atención al consejo de Jesús, lo negué. Ahora les digo a ustedes: velen y oren. Sean sobrios. Una actitud espiritual para enfrentar el estrés es ser sobrios en la vida espiritual. Velad y orad. Sean sobrios. Pero usted dirá: pastor, pero ¿cómo voy a ser yo sobrio? ¿Cómo voy a estar yo bien en medio del estrés, en medio del cansancio? ¿Estás orando? Gloria a Dios, vamos bien. Pero si tu vida espiritual no está dependiendo de Dios en oración y estás enfrentando el estrés, entonces el enemigo te ve como esa presa fácil. ¿Sabe qué hace el león? Para buscar una presa, él busca un tiempo específico y la observa. Y más si está sola y está alejado de la manada. Entonces la oportunidad para él, como está alejado de la manada, como está solo, devorarlo. Por eso es importante
que usted no se aísle de la vida espiritual, no se distancie del Señor, porque va a ser presa fácil del enemigo. Así que el Señor compara esta figura de Satanás como un león. Esa es la estrategia. La estrategia del león es coger presas que están distantes de su manada y que están solas. La actitud espiritual para enfrentar este estrés, esta angustia, es a través de una vida fortalecida en fe. El enemigo busca destruir nuestras almas. Ahora, ¿qué quiere el Señor lograr con eso? Mire esto. En el versículo anterior, el Señor dice: echen toda vuestra ansiedad, echen toda su carga y van a ver el cuidado de Dios. Ahora está diciendo: Satanás va a trabajar para destruirlo y los va a cargar. Yo los voy a cuidar, pero ustedes tienen que enfrentarlo también. Y es donde viene el problema, que no todo tenemos que dejárselo a Dios. Ay, Señor, pero es que si eso iba a pasar, ¿yo para qué iba a orar? Es que si esto va a pasar, ¿yo para qué vamos a actuar? No, eso es mentira del diablo. La Biblia dice: orad sin cesar. Y sobre todo también dice que los días son malos. Tienen que orar por nosotros, yo no. Somos familia Díaz. Cada uno de nosotros debe ser claro en el fundamento de las Escrituras, echando nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros, pero no ignorando lo que hace el enemigo. Te carga por un problema, te carga con una situación, te carga con un compromiso, te carga con miles y de situaciones para dejarte fuera de lugar, para bloquearte, para que no avances. Hoy en día se están dando muchas crisis en los matrimonios, en la iglesia, en el liderazgo, porque no canalizan bien cómo enfrentar el estrés. Y sí hay ayuda profesional muy buena, pero creo que la mejor ayuda primaria es Dios. Jesús fue el mejor psicólogo. Amén. ¿Qué quiere lograr el Señor cuando nosotros enfrentamos al enemigo y las pruebas? Versículo 9. Afirmar nuestra fe. Léelo, Leiner, ¿cómo dice? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Escuche esto, que esto le va a edificar. ¿Qué quiere lograr Dios en usted cuando enfrenta al enemigo y enfrenta la prueba? Afirmarse en la fe. O sea que el creyente no debe tener una fe blandengue, una fe como gelatina, ¿no? Dice afirmar esa base que está ahí, esta plataforma está firme. Métale un puño para ver si la hunde. Puro concreto. O esa columna que está ahí. Está hablando ser columna firme que resiste. Por eso está diciendo resistid al diablo. Afirma vuestra fe. Aunque haya padecimientos, vamos a tener descanso en él. El versículo 10 y 11, hermanos, cierra con un broche de oro maravilloso. Acuérdense, habla el liderazgo de la responsabilidad del cuidado. Habla de la cobertura, de la coraza que pueden brindar los jóvenes, la iglesia, en sujetarse. Habla del cuidado de Dios cuando echamos todo ante su presencia. Habla de todo lo que hace el enemigo para afectarlo y todo lo que tiene que hacer usted para afirmarse en la fe. Y concluye diciendo lo siguiente. Se los voy a leer. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo el Señor en esta conclusión? Amado, dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Dios preserva a los suyos
para cumplir sus propósitos, aunque estén estresados. Esta es la conclusión de este pasaje. Dios preserva lo suyo para cumplir sus propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos en la voluntad de Dios? Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer su voluntad que refleja su reino. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Así que, mi hermano, yo creo que usted esta mañana va a salir de aquí como una cuchilla afilada, no, como un sable, preparado para toda buena obra, pero teniendo claro, amado, que al menos afine su vida de oración, porque muchas cosas de estrés, de ansiedad, se van a librar a través de la oración. Testimonio bíblico, que ya se los he dicho muchas veces. Jacob estaba estresado, angustiado, cargado, afligido, no dormía. Estaba casi loco porque su hermano venía con más de 400 hombres en el camino y las rodillas le pegaban una con otra. Y él le dijo: Señor, le temo a mi hermano. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quedó solo. Y esa noche se la pasó en la presencia de Dios. Cuando pasó la lucha con el ángel, él dijo con gozo y libertad: he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso es lo que usted tiene que decirme. Necesito buscar a Dios cara a cara para que me libre del estrés, para que me libre de la angustia, para que me libre de la situación. Hoy nos estresan cosas sencillas. El trabajo, aún nuestros hijos, nuestra esposa, las responsabilidades que tenemos nos estresan, nos roban la paz. No podemos decir mentira, ¿o no es así? El estrés hoy ya se está viendo como una enfermedad letal. No, ¿de qué le dio? Un paro porque tenía estrés. Se suicidó porque estaba estresado. No puede mover el cuello porque está estresado. Así que hay mucho trabajo que podemos enfrentar y librarnos. De todas maneras, es bueno consultar al médico. No podemos también espiritualizar todo, pero la fuente primaria es dirigirnos a Dios. Póngase de pie un momento esta mañana. Allá en casa donde usted está atendiendo, donde usted está viendo, creo que Dios está haciendo una invitación especial. Y precisamente para enfrentar esa angustia, esa ansiedad y ese estrés, es echando toda nuestra ansiedad sobre Él, humillándonos bajo la mano poderosa de Dios. Y si tú estás atravesando por una circunstancia económica, física, de una enfermedad en tu casa, cualquiera sea el origen de tu ansiedad y de tu estrés, esta mañana el Señor nos está diciendo: refúgiate en mi cuidado y quiero afirmar mi voluntad en ti. Señor, gracias te damos. Acérquese a Él. Tú conoces lo que estoy viviendo, la incertidumbre, la ansiedad que hay en mi vida, en mi casa, como esposo, como esposa, Señor, como líder. Sentimos carga, Señor. Pero esta mañana, voluntariamente nos acercamos a ti, porque eres la fuente de refugio para librarnos, Señor, para librar nuestras almas de todas las situaciones. Y aunque haya pruebas y padecimientos, tú vas a perfeccionar, vas a afirmar, vas a fortalecer y establecer tu reino en mi corazón cada día. Te pido perdón, Señor, porque he dejado muchas veces que las circunstancias, las situaciones me agobien y me he descuidado de una vida espiritual. Ayúdame, Espíritu Santo, a buscar tu presencia y aún a ser instrumentos para otros. Si eres líder, si eres joven, esposo, esposa, en la oportunidad. Ayúdame, Señor, a facilitar el trabajo del liderazgo, el trabajo de mis padres, el trabajo de mi esposo, de mi esposa, a estar sobrios y estar velando, Señor. A afirmar nuestra fe y a enfrentar la circunstancia del enemigo, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos ofendido, porque nos hemos apartado de tus caminos y no te hemos honrado, Señor. Hoy nos volvemos a ti. Pedimos que esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, nos lave de toda maldad.